creo que el Señor, como les decía, ha venido trayendo un hilo conductor de lo que se ha ido impartiendo, se ha ido enseñando. Eh, Tanto los domingos como la palabra base que tenemos este año, que es discípulos, ¿cierto? Justo más encima tenemos nuestro discipularte. Ahí aguarden las fechas los que están conectados, del 4 al 6 de julio, Santiago de Chile, Eliseos. Y un discípulo es un Eliseo, ¿cierto? Alguien que toma un manto que se le es entregado, y se acuerdan que compartíamos el día miércoles, este Eliseo, para poder tomar ese mando tiene que tener ciertas características. No es como que llegó y le cayó de gratis, sino que fue alguien que estuvo ahí, que perseveró, que fue fiel, que fue constante, que fue servidor, etc. Pero dentro de todo esto mismo que hemos venido desarrollando, me acuerdo que en la última reunión el pastor también habló y estuvo compartiendo de lo que era el Dios del vientre, ¿se acuerdan? Y cómo el Dios del vientre lo pudiéramos reducir en la fuente de los deseos del hombre, ¿cierto? O resumir. Todavía creo que es un tema para mucho desarrollo. Pero él estuvo compartiendo de esto. Yo, dentro de lo que también podía percibir del Señor y quería compartir con ustedes, y no sé si ponerle título a esta predicación, pero es: ¿qué evangelio nos hemos creído? ¿O qué evangelio nos hemos predicado a nosotros mismos? Porque no quiero tercerizar y decir, bueno, alguien me predicó este evangelio. No, sino que muchas veces nosotros los hemos ido acomodando a nuestra propia medida o a nuestras propias necesidades. Me gustaría, antes de comenzar, o comenzando ya, contarles una historia. Ayer, mientras, dentro de este tiempo también de que tengo que buscar al Señor para preparar la palabra y todo, se me venía un ejemplo muy claro. Hay un explorador que se llama Robert Falcon Scott. Es un explorador británico, más o menos de los años 1900 hasta el 1912, que fue su última expedición. Él hizo 2 grandes expediciones a la Antártida. ¿Conoce la Antártida? ¿Sí? Es un lugar súper inhóspito, no es de fácil acceso. De hecho, hasta el día de hoy, con la tecnología que tenemos, es bien complejo. Imagínense en el año 1900 hacer una expedición a la Antártida. No había tanta tecnología, las condiciones eran más difíciles, pero este hombre hizo una primera expedición, logró llegar, logró volver, y después hizo una segunda expedición. Pero previo a la segunda expedición, ¿qué es lo que sucede? Muchos admiradores de la hazaña, del hecho que él había hecho, valga la redundancia, de la hazaña que había logrado, le empezaron a escribir, le empezaron a mandar mensajes, no de texto, ni tampoco WhatsApp, en ese tiempo eran cartas. Le empezó a llegar correspondencia de muchos admiradores que le decían, wow, qué tremendo lo que hiciste, qué tremendo que lograste ir para allá, nosotros queremos ir contigo. Tenía muchas cartas de admiradores que le escribían, que querían también completar con él la hazaña. Y él se tomó el tiempo de responderles a cada uno de esos admiradores. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver con el mensaje de esto? Présteme atención. Le empezó a escribir a cada uno de los admiradores, de estos que querían compartir con él el viaje. Y él dijo, wow, qué lindo, qué bueno que tengo esto. Les voy a responder, pero también quiero ser sincero con ellos. Y dentro de los que le empezó a escribir, les dijo, bueno, sí, es un viaje muy lindo, se pasa mucho tiempo en alta mar, pero también hay condiciones muy difíciles para completar el viaje. Se pone a veces muy frío, es extenuante, corremos riesgo de perder la vida y es probable que yendo allá no vuelvas. Es probable que yendo a esa expedición puede que no vuelvas nunca más a casa. Resulta que toda la efusividad o toda la emoción de esos admiradores se redujo a nada, porque simplemente tenían un pensamiento romántico de lo que era hacer el viaje, pero no estaban dispuestos a hacerlo realmente por todas las consecuencias que podría tener, los gastos que podría tener, las dificultades que podía tener, los sacrificios que podría tener. Y se bajaron del barco. O sea, solamente quedaron en la escritura, en la emoción de querer decirle, wow, qué lindo lo que haces, pero no estuvieron a pagar
los costos o los altos costos de un viaje así. Ahora, ¿en qué se parece esto con nuestra vida? Y aquí entro en tema. Era solo un ejemplo. Muchas veces hemos visto el Evangelio o nos hemos montado en un barco en el cual no hemos estado dispuestos a pagar los costos de lo que implica el viaje. Entonces aquí va la pregunta del título que yo le ponía. ¿Qué evangelio nos hemos creído? Porque el evangelio que se predica según Jesucristo y que predicaron los apóstoles no es un evangelio de comodidades, no es un evangelio que satisface nuestras propias necesidades. De hecho, la palabra evangelio, y está dicho que son buenas nuevas de salvación. Hasta el momento la buena nueva es la salvación. Vamos a andar en novedad de vida, es cierto. Pero los criterios o los parámetros que nosotros hemos tenido de la salvación y del evangelio como tal no son de este mundo. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a, pero no está hablando de este mundo. ¿Alguno de ustedes, alguno ha visto The Chosen o no ha visto The Chosen? ¿Sí? ¿Lo ha visto? Ya, está de moda ahora, bueno. ¿Alguno vio Jesús de Nazaret? Ya, no. ¿Hoy día termina? ¿No? Hoy día resucita. Ya. El punto es que ¿qué esperaba Israel o qué esperaban ellos? Esperaban un Salvador, alguien que los viniera a libertar del imperio romano y que los estaba esclavizando, alguien que viniera a salvarlos, alguien que fuera un caudillo. Eso es lo que esperaban, esa era su expectativa. Pero su expectativa estaba centrada ¿en qué? En sus deseos de libertad o en sus deseos de una estabilidad o que por fin se iba a levantar Israel como nación, iba a vencer a sus enemigos para salir de la opresión, que por un lado está bien, es un buen deseo. El punto es que Jesús no viene a cumplir eso. De hecho, Él dice, mi reino no es de este mundo. Lo que Él enseña y lo que Él ministra e imparte ni siquiera tiene que ver con un bienestar. De hecho, pareciera que fuera más difícil. De hecho, los discípulos dicen, es que difícil esto. ¿Quién lo puede vivir? Pero habían unos que aún así lograban transicionar y llegar al destino y decir el evangelio es mucho más que mis propios deseos. El evangelio es mucho más que satisfacer mis necesidades. Y nos salimos del Dios del vientre. Y el evangelio es algo más poderoso que yo mismo. Me gustaría que leyéramos en base a lo mismo que yo les estaba compartiendo Lucas capítulo 16, Mateo capítulo 16 del 21 al 24, del 24 al 26. Eso también se encuentra en paralelo con Lucas 14, 25 al 27. Vamos con Mateo 16, 16, estoy enredado. Del 24 al 26. Lo voy a leer de un poco más antes, del 21 al 26. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, como decirle, no, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Pedro, ojo que Pedro, dentro del contexto del capítulo que estamos leyendo, era el que versículos antes, obviamente ellos no estaban viviendo la vida en versículos, pero en versículos antes, dice que él recibe la revelación y le dice, ¿quién soy yo? Tú eres el Cristo. O sea, tiene tremenda revelación Pedro. Dice, no se lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Fue como que se sacó un 7 por sobre todos los discípulos, un 10, le pegó al home run, no sé, hizo un golazo de media cancha. Todo hizo bien.
Pero después pasa un ratito y Jesús dice, es necesario que yo pase por Jerusalén y padezca y muera porque voy a resucitar. Ahora, hoy día en la mañana mientras venía camino para acá, siempre me gusta escuchar algunas reuniones, ¿sí? A ver en qué están. Me gusta escuchar nomás, solo de repente las canciones o de repente qué van a empezar a predicar. Me gusta, solamente por un tema de... Me gusta. Sí, sapear. Pero me gusta, no sé, me gusta como, a ver, ¿en qué estamos? Sí, hay que conectarse con la iglesia. No solo somos esta iglesia, ahí está la iglesia. Y estaba escuchando y dentro de lo que se compartía yo le encontraba razón. Decía, los discípulos podían pensar muchas cosas. O sea, nosotros hoy leemos la Biblia y claro, nos hace sentido. Nosotros sabemos, ya tenemos el fin de la historia, sabemos que el Señor resucitó, de hecho lo estábamos celebrando. Sabemos que Él vive, que lo logró, pero imagínense para ellos que muera, no sabían. O sea, Él dijo que iba a resucitar. Había que estar ahí. De hecho, no creyeron en un principio. No creyeron que había ocurrido. Había uno que dijo, muéstrame las manos, a ver si es verdad. Entonces la incertidumbre era tal que no era fácil y sencillo decirle a alguien que amaba mucho, dale, ándate nomás, anda, muere si sabemos que vas a resucitar. No, o sea, había un amor en el cual uno dice, bueno, no quiero que se vaya porque no sabemos. Pero Jesús, en su firmeza y en su carácter, dice, entonces Pedro, tomándolo fuerte, comenzó a reconvenirle y diciéndole, Señor, ten compasión de ti. Lo dice a él mismo. En ninguna manera esto te acontezca, pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Recién el otro había tenido la revelación del Padre y ahora era Satanás. Miren cómo pasaba de un extremo al otro. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow, ahí hay algo importante. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, el polvoriento, el terrenal. Su perspectiva era desde abajo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí viene la famosa que lo hemos dicho un montón de veces, pero vaya que nos ha costado vivirlo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hasta ahí llegamos. Lo hemos escuchado un montón de veces, ¿cierto? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque ¿qué ganará el hombre queriendo acumular tesoros? De hecho, hay otros lugares donde lo dice, no acumules tesoros donde la polilla y el hollín lo corrompen. Ahora el punto es, este es el Evangelio. Esto que recién estamos leyendo es el Evangelio. Hay muchas más frases que van completando cuál es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, este es el Evangelio. Nosotros creemos en este Evangelio, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto vivirlo? Si a este Evangelio fuimos llamados, ¿o no? Entonces, ¿por qué no nos podemos negar a nosotros mismos y tomar la cruz y seguirlo? Si este es el Evangelio al que fuimos llamados. A negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y seguirlo. Pero ¿qué hemos pensado del Evangelio? ¿Que es un lugar donde yo voy a encontrar bienestar? Donde al fin se van a resolver mis problemas y en parte Dios es un Dios de orden, Dios ordena las cosas, pero muchas veces las cosas se pueden poner peor por causa del Evangelio. Qué buena nueva de salvación era para los primeros creyentes recibir a Jesús si después lo perseguían. Díganme qué de buena nueva hay en eso. No hay ninguna buena nueva, los iban a matar. O sea, desde el momento que se bautizaban, tenemos bautismo en un ratito más.
Desde el momento que hacían su confesión de fe, se bautizaban inmediatamente porque era instantáneo, ¿sí? Ahora uno empieza en un camino de que estoy preparado, no estoy preparado, no sé. Bueno, pero en ese tiempo uno creía y se bautizaba de inmediato. Ese hecho y ese acto de fe, de confesión de fe, ¿qué producía en ellos? Que pasaran a tener una sentencia de muerte inmediata. Los perseguían para matarlos. Ahora, la vida o el contexto o la circunstancia o los años que han pasado hoy en día nos hacen vivir un evangelio cómodo. Cómodo. No sé si hoy nuestra fe o nuestra convicción por seguir el evangelio de Jesucristo sería la misma determinación si es que hubiera persecución. No sabemos porque no la hemos experimentado, tal vez a lo más un bullying, a lo más una broma, a lo más que voy a comer a la casa de mi familia y se ríen porque soy cristiano. Pero, ¿qué padecimiento es eso? Porque el evangelio que fuimos llamados no tiene que ver con satisfacer nuestros propios deseos. No tiene que ver con satisfacer nuestros propios deseos. Es cierto, recibimos salvación. Gloria a Dios, recibimos salvación, amado. No nos vamos a perder. Tenemos vida eterna con Él. Tenemos vida eterna con Él. Lo tenemos, ya está. Lo recibimos, caminamos en fe. Nos preparamos, nos vamos santificando. Cada vez más estamos siendo perfeccionados. Sí. Pero en algún punto puede que nos estemos extraviando del mensaje de la fe o del evangelio de Jesucristo, al cual fuimos llamados. Por eso es como compartía el pastor el domingo pasado o el antepasado. Terminamos siendo cautivos de nuestros propios deseos, del Dios del vientre, cuando en verdad lo que venimos a hacer acá, se supone, es a ser entrenados a prepararnos para vivir el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué nos hemos acomodado tanto? ¿Por qué hemos hecho un evangelio según nuestras necesidades? Segunda de Corintios, capítulo 11, y el apóstol Pablo ya lo veía. Segunda de Corintios, capítulo 11, del 1 al 7, miren lo que dice. Ojalá me soportarais un poco de insensatez y en verdad me soportarais, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura para Cristo. Voy a poner otra versión porque está muy españolizada, para que se entienda mejor. Voy a poner la NTV. Dice: espero que me toleren un poco más de mis tonterías, por favor. Ténganme paciencia, pues los celo, con el celo de Dios mismo. Los prometí como a una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero me temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como fue engañada por la astucia de la serpiente Eva. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aún así les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien en claro a ustedes de todas las maneras posibles. Lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Corintios es: ¿quién les predicó otro evangelio? ¿Por qué están creyendo en un Cristo que es diferente al que yo les prediqué? ¿En qué punto se perdieron? ¿En qué punto se extraviaron? Dice, y de hecho dice: me temo que como la serpiente engañó a Eva con palabras, con astucia, sus sentidos sean engañados. ¿Y cuántas veces nuestros sentidos han estado extraviados de la fe sincera? ¿Cuántas veces nuestros sentidos
han estado extraviados y nos hemos centrado en nosotros mismos, en nuestros propios deseos. Pablo, muchos años atrás, ya comienza a detectar algo que comienza a pasar en la iglesia de Corinto, pero también él lo dice en Gálatas, ya lo vamos a ver, que se pierden de la fe, se extravían. ¿Qué evangelio les prediqué? ¿Por qué se perdieron? ¿Quién les vino a predicar otro Cristo? Y yo les pregunto a ustedes, ya, no le echemos la culpa al resto, a un predicador X, sino que, ¿qué evangelio nos predicamos a nosotros mismos? ¿Un evangelio de bienestar que venga y se me resuelvan todos mis problemas? Si es así, estamos súper engañados. Yo creo, amados, creo que Cristo es absolutamente la solución a todo. Sí, creo que Él es la solución a todas las cosas. Pero si aún mi fe está condicionada a si se resuelven o se resuelven mis problemas, entonces yo estoy centrado en mis necesidades. Y ahí hay un problema. Porque vuelvo a poner en contexto, imagínense, los primeros creyentes, ok, voy a seguir al Señor, creo en Él, y al otro día lo mataban y lo perseguían. Díganme qué buena nueva era esa para ellos. Ahora, si yo les digo, crean en el Señor y serán salvos, pero no sé si se resuelvan sus problemas, ¿cuál sería nuestra convicción de fe? ¿Seguiríamos amando al Señor por sobre todas las cosas? ¿Qué evangelio nos hemos predicado? ¿En qué evangelio hemos creído? Dice, como la serpiente engañó por completo a Eva, la raíz de la palabra engañó por completo es la raíz hebrea nacha, que significa, nacha con N-A-S-H-A, nasha. Significa desviarse, errar al camino, conducir al error, causar engaño. Otra variante es olvidarse. Me gustaba mucho estos días preparar a los hermanos que se van a bautizar y yo les decía, esto que ustedes están haciendo es como volver al primer día donde ustedes dijeron, Señor, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, y tal vez en ese momento no había una piscina, no había un río, no había una tina para llegar y sumergirlos. Y bueno, tuvimos que esperar que hiciera calor, o no sé, hubiera alguien que me pudiera bautizar. Pero el hecho mismo del bautismo lo que hace es manifestar o expresar públicamente mi convicción de fe. Y decir que yo estoy muriendo una pasada manera de vivir, me sumerjo en las aguas, me sepulto en Cristo, porque dice que en el bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte. Y nazco en una nueva criatura. Eso es lo que hace el bautismo. Una manifestación o una expresión o publicar mi fe. Ahora, el punto es, ¿ustedes recuerdan el día en que tomaron la decisión por Jesucristo? ¿Recuerdan el día cuando Dios los llamó y ustedes dijeron, necesito cambiar mi vida, necesito cambiar el rumbo, necesito salir de esto en lo que estoy? ¿Recuerdan ese día? ¿Lo recuerdan? Bueno, tráiganlo a memoria. Si no lo recuerdan, tráiganlo a memoria. Piensen en ese día. Ese día dijimos, lo único que necesito es a Cristo. Necesito que me salves. Estoy mal. Sin ti no puedo. Sálvame, Señor. Necesito de tu salvación. Te necesito. Eso pudiéramos resumir una oración de fe, decir, Señor, te acepto como mi Salvador, etcétera, ¿cierto? Te entrego mi vida. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese día? No sé cómo lo vivieron cada uno de ustedes. Yo sí me acuerdo. O sea, yo no nací en la clínica, siempre lo digo, yo no nací en la iglesia porque nací en la clínica. Pero yo soy nacido y criado en la iglesia, pero sí me acuerdo del día en que yo dejé de ir a la iglesia porque me llevaban mis papás
y comencé a congregarme con la convicción de que yo quería tomar ese camino de fe. Y dije, Señor, habita en mi corazón. Por más que había crecido en ambientes cristianos, etcétera, no digo que no fuera cristiano, pero ese día yo me determiné y tuve conciencia de que quería servir al Señor. Años atrás, muchos años atrás, uno era más pequeñito, más flaquito, con mucho más pelo. Pero yo me acuerdo de ese día. Ese día dije, Señor, te entrego mi vida, haz lo que quieras conmigo. Miren dónde estoy, no tenía idea dónde iba a estar. Ese día lo dije, Señor, úsame, te entrego mi vida, mi corazón, para que me formes. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recordaron? Bueno, no se olviden de eso, porque el olvidarnos de eso es lo que lleva a que nos perdamos, a que se extravíen nuestros sentidos y a que vengamos, nos congreguemos, nos sentemos con una postura de demanda. Señor, sáname, sálvame. Bueno, Señor, provéeme. Y creamos a un Dios según nuestras propias necesidades. Cuando Él es mucho más grande que esto. Por eso cuando estábamos en el tiempo de oración fue, Señor, nos unimos a un canto celestial, nos unimos a millares y millares de ángeles, de santos, de los justos hechos perfectos, de Jesucristo. A todos nos unimos en adoración para cantar al Santo, Santo, Santo. Era ponernos en una perspectiva de quién es Él. Ahora, dentro de esa perspectiva de quién es Él, es a ese Dios al que estamos siguiendo y sirviendo. Por lo tanto, suena bastante altivo, orgulloso, soberbio, creer que Él está para mis paradas, para que Él haga lo que yo quiera. Y con esto no quiero poner a un Dios lejano, porque Él es cercano. Pero si ponemos primero nuestros deseos y nuestras necesidades por sobre quién es Él, amados, tenemos un ídolo. Tenemos un ídolo. Porque los ídolos responden a las necesidades de la gente. Pero Dios demanda, Él pide. Cuando Él llama a Abraham, le dice, ¿cómo voy a saber de que tú eres Dios? ¿Sabe lo que hace Dios? Le pide. Tráeme. ¿Cómo voy a saber que tú eres Dios? Tráeme. Le pide. ¿Cómo sabemos de que seguimos a un Dios? Porque Él nos pide la vida. Es tu vida por su vida. Es mi vida por su vida. Eso es el Evangelio. Por eso, como decía el apóstol Pablo, me temo que como la serpiente engañó a Eva, sus sentidos han sido extraviados. Yo les decía, traigan a memoria ese momento para que no se pierdan, para que no olvidemos. La Escritura dice en aproximadamente 366 partes, no olvides. No olvides, recuerda, no olvides, recuerda, porque nos olvidamos y nos extraviamos. Imagínense el pueblo de Israel viviendo tremendas cosas, pasa un tiempo, se les olvidaba. Pasa el tiempo y se les olvidaba. Pónganse, todo lo que leemos en la Escritura lo vivieron que se abrió el mar en dos, se les olvidó. Salieron de Egipto con mano poderosa, estos días estaban dando al príncipe de Egipto, salieron de Egipto con mano poderosa, se les olvidó. Se les olvidó. ¿Cómo se le puede olvidar a alguien después de lo que tremendo que vivió? Porque se nos olvida. ¿En qué punto perdimos la convicción de la fe? ¿En qué punto perdimos la mirada del Evangelio al cual fuimos llamados? ¿En qué punto te perdiste? Y con esto no estoy queriendo juzgar ni condenar, simplemente es como decía Jesús o decía el Señor a su iglesia, si hoy oyeres su voz, no endurezcas el corazón. Así como en estos días se celebra, si bien entendemos que no es, pero sí se celebra y sabemos de que Él murió y resucitó, son días también para meditar en esto. Si el Evangelio es cruz,
El evangelio es cruz y muerte. Para resurrección, sí, esa es nuestra esperanza. Y no es solamente en la gloria venidera, sino que aquí también hay resurrección en Él. Pero primero hay que morir. No podemos resucitar si no estamos muertos. Gálatas capítulo 1 del verso 6 al 10 dice exactamente lo mismo, pero esa otra iglesia. Estamos hablando de los Corintios, ahora estamos hablando de Gálatas. Del 6 al 1, del 1, perdón, capítulo 1 del verso 6 al 10 dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, ahí lo dice otra vez, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, ojo, vean lo que dice, si alguien, incluso nosotros o a un ángel del cielo, dice, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Otra versión dice, es anatema, sea maldito, porque los está engañando. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Fuerte. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Otro principio. Los siervos de Jesucristo no andan en pos de agradar a la gente, sino que agradar a Dios. Por eso Jesús decía, por mi causa, Jesús lo dijo, estos son los evangelios de Jesucristo, son sus palabras, no es Pablo. Por mi causa los van a odiar. Pero a veces nosotros queremos mimetizarnos con el mundo y pasar lo más piola posible y que nadie se entere, por ejemplo, que yo soy cristiano. Entonces me escondo, permiso, me siento, paso piola y acá estoy. Soy uno más, porque si yo digo que soy cristiano o si yo expreso mi fe, me van a odiar, me van a rechazar, van a hablar de mí, se van a burlar. Pero eso no es querer ganar nuestra vida. Lo comencé diciendo cuando leímos Mateo, el que quiera ganar su vida la perderá. ¿Y eso no es querer ganar nuestra vida? ¿Es querer ganar una posición, un lugar? Vuelvo a preguntarles, ¿qué evangelio hemos creído? ¿O nos hemos creído? Porque eso no es el evangelio de Jesucristo. Pablo, en otro contexto, le escribe a otra iglesia y les dice, se perdieron. ¿Quién les predicó este evangelio? El contexto de los Corintios está hablando de... el contexto de Gálatas está hablando de que la salvación, vino gente y empezó a predicar de que la salvación también era por obras. Ese es el contexto. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los Gálatas? Dejaron de creer y empezaron a hacer obras para ser salvos. Otro craso error, la salvación no es por obras, es por gracia. Ahora, la fe sin obras es muerta, es cierto. Pero la salvación es por gracia, no es porque cumplamos una ley, no es para ser otra vez esclavos de la ley. Entonces, si bien podemos estar teniendo un evangelio según nuestros deseos, o podemos estar viviendo un evangelio por religión, por obras, haciendo para demostrar, haciendo para cumplir, porque tengo que ir el domingo, orando porque hay que orar, por cumplir. ¿Qué evangelio hemos creído? Porque ese no es el evangelio de Jesucristo. Miren lo que decía Jesús, y este es el evangelio de Jesús.
Juan capítulo 17, del 14 al 19, dice, orando al Padre, te pido que no los quites del mundo. No los quites del mundo. Nosotros lo que más queremos es que no nos toquen los problemas, las dificultades, las situaciones, las crisis, pero Jesús dice, no los saques del mundo. Líbralos del maligno. Juan 14 al 19 dice, no los quites del mundo. Juan 16, 33 dice, en el mundo tendréis aflicción. Lo dice. Jesús lo dice. En el mundo tendréis aflicción. Ese es el Evangelio. Y no lo estoy catastrofizando, sino que si decimos creer en Jesucristo, padezcamos juntamente con Él. Tome su cruz, sígame. Tome su cruz, sígame. Mateo capítulo 6, del 19 al 33. No almacenen tesoros en este mundo. El Evangelio de Jesucristo. Y no nos encontramos muchas veces nosotros almacenando tesoros en este mundo, queriendo estabilidad. A ver, hermanos, no digo con esto que no hay que ahorrar, no hay que hacer... Sí, pero ¿dónde está el tesoro del corazón? ¿En la seguridad que produce tener dinero en la cuenta? ¿Un ahorro? ¿Un buen trabajo? ¿Una previsión de salud? Si esa es mi seguridad, eso no es Cristo. Y ese no es el Evangelio de Jesucristo. Verso 20 del mismo Mateo 6 dice, almacena tesoros en el cielo, donde la polilla y el hollín no corrompen. Verso 21, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y eso es lo que Él quiere que nosotros le entreguemos. Hijo mío, dame tu corazón. Yo les pregunto, ¿dónde está su tesoro? ¿Dónde está su tesoro? Nos congregamos porque hay que cumplir, vuelvo a repetir, porque no quiero que me vaya mal. Me estoy salvando a mí mismo. Mi deseo y el centro de mi evangelio soy yo. Me congrego porque me conviene seguir al Señor, porque por los beneficios que obtengo, por los panes y los peces, por lo que me da. Sigo siendo yo mi Dios. Sigue siendo la fuente de mi deseo del corazón. Y en este Mateo capítulo 6 está la típica frase que nos repetimos y ya es cliché. Hermano, busca el reino de Dios y su justicia. ¿Cierto? No, hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Pero previo a eso dice, hey, no estén preocupados por la comida, por la bebida, cómo se visten, por la bolsa, por el dólar, no sé, todo. No se preocupen por esas cosas. Dice, en los postreros tiempos, y sabrán que son señales antes del fin, habrán guerras, rumores de guerra, que se viene una nueva pandemia, que ahora dijeron que hay que empezar a usar mascarilla otra vez. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Sí? Ya, si vivimos nuestra vida en pos de esas preocupaciones y servimos a un Dios en pos de nuestras preocupaciones, créanme de que el evangelio que vivimos es así de pequeño, según nuestras propias necesidades. Pero tenemos un Dios mucho más grande que eso, mucho más grande que eso. Dice este verso 33, dice en Mateo capítulo 6, verso 33, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Ok, pastor, pero ¿cómo busco el reino? ¿O qué costo tiene buscar el reino? Hechos capítulo 14, del verso 19 al 22, Pablo escribe y dice, es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones
entremos en el reino de Dios. ¿Cómo vamos a entrar en el reino de Dios? ¿A través de qué? Pruebas y tribulaciones. Señores, que se está poniendo difícil. Pruebas y tribulaciones para entrar en el reino. ¿Quieres ser mi discípulo? Pruebas y tribulaciones para entrar en el reino. La salvación está perfecto. ¿Quieres entrar en el reino? Pruebas y tribulaciones. Me gusta mucho el contexto cuando Pablo escribe esto. ¿Saben lo que estaba haciendo Pablo? Había ido a predicar a una ciudad que se llamaba Listra y lo apedrearon, lo hicieron pebre, tal así que lo agarraron y lo arrastraron fuera de la ciudad. Después de que lo siguieron apedreando, tuvieron que llegar algunos y decir, paren, por favor, que ya está listo. Y pensaron que estaba muerto y resulta que Pablo, ahí me imagino en el suelo, después de que lo dejan de apedrear, se para y se va a animar a los hermanos, imagínense. Se va a animarlos y le dice, no, vamos, démosle que el evangelio, y empieza a animarlos después de que estaba hecho pebre, lo apedrearon. Y dice esta frase que tiene un poder tremendo, es necesario que por muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino. Queremos los beneficios del reino, pero dice la palabra, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Bueno, ¿cómo entro en el reino? A través de muchas pruebas. ¿Por qué? Porque necesita salir el deseo del corazón. Necesita salir aquello que yo quiero, que deseo. Mi estabilidad, mi seguridad. Y podemos cantar tantas veces, si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Pero es así, es una realidad. Tenemos muchas canciones para cantarles al Señor y decirles muchas cosas. Hechos 14:22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Wow. Apedreado, casi lo matan y después estaba animando a los discípulos. Eso es el evangelio. Eso es el evangelio. El evangelio de Jesucristo no se trata de nuestras necesidades. Por eso es tan importante qué evangelio hemos creído. Colosenses capítulo 1, verso 24, el mismo apóstol Pablo dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Que dice completando las aflicciones de Jesucristo. ¿Por qué dice completándole? Es decir, ¿le faltó sufrir? Al parecer, según lo que entiende Pablo, sí, pues dice, estoy completando Él. Ahora, ¿quiénes somos el cuerpo de Cristo? Lo hemos dicho ya. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Sí, yo. Ya. ¿Está dispuesto a completar los sufrimientos de Cristo? Porque dice que el cuerpo de Cristo completa sus sufrimientos y padecimientos. Ese es el evangelio. Completar los padecimientos de Cristo. Hoy día tal vez no nos toque que nos suban a una cruz. Con esto no quiero desmerecerlo porque creo que lo que hizo Jesús fue tremendo. Que no nos latiguen, que nos den latigazos, que no nos escupan, que no nos apedren. Pero ¿cuáles son los sufrimientos y los padecimientos? El pastor la semana pasada decía, bueno, que tengo un jefe que es un poco pesado. ¿Esos son verdaderos padecimientos? No, que me está costando llegar a fin de mes. Pongámonos al lado de Jesús, o pongámonos al lado de Cristo, de Pablo, apedreado por el evangelio. Yo creo que no hubiera escrito una carta a nosotros mismos, subiéndonos y bajando, con palabras bien bonitas, ¿sí? Me tienen ahora. ¿Cómo lloran por esas cosas? Me imagino, ¿sabes? En ese tiempo le escribía a los hermanos así como, ¿han visto ese meme que dice, no, Pablo, no digas eso? Y lo pone de una forma más bonita. Pero es así, porque nos ahogamos en un vaso de agua.
¿Estamos dispuestos a seguir a Jesucristo y tomar su cruz y tomar la cruz que nos corresponde? Cumplo y completo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Con los hermanos que vamos a bautizar el día de hoy compartíamos un versículo que está en Romanos capítulo 6, del 1 al 13, y dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Quién no se ha bautizado acá? Levante la mano. Lo bautizamos al tiro. Nada. Ya. Bueno, ahí están los que se van a bautizar, obvio. Sí, la Emi. Todos los que han sido bautizados en Cristo, dice que fueron bautizados ¿en qué? En su muerte. Mírenlo. En su muerte fuimos bautizados. En su muerte fuimos bautizados. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. No para vida. Para muerte. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Posterior a la muerte viene la resurrección. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Por qué son necesarias las tribulaciones, las aflicciones? Para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido. Para eso es. Entonces, cuando se encuentren o nos encontremos en diferentes pruebas, aflicciones, sepan de que su cuerpo de pecado está siendo destruido. Está siendo destruido. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero cuando vive, vive para Dios. Así también vosotros considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considerados muertos para el pecado, pero vivos para Cristo Jesús. ¿A qué morimos? Al pecado. ¿Qué es el pecado? Lo hemos escuchado muchas veces, errar el blanco, ¿cierto? Pero ¿por qué se produce el pecado? Por un deseo. El pecado se produce por un deseo. Codicié, dijo Eva, vi el árbol y fue agradable, lo codicié a la vista, fue agradable. El pecado es eso, es la fuente de nuestros deseos operando, actuando en una acción para concretar y obtener el objeto del deseo de mi corazón. Pero dice el apóstol Pablo que por medio del bautismo en Jesucristo morimos al pecado. Nuestro cuerpo es destruido para el pecado. ¿Para qué? Para vivir para Cristo. ¿Para quién vivimos entonces ahora, amados? Para Cristo. Repítalo otra vez. ¿Para quién vivimos? Para Cristo. Otra vez, para que no se nos olvide. ¿Para quién vivimos? Para Cristo. Por lo tanto, ese es el evangelio que creemos y predicamos. A Cristo.
no a nosotros mismos, no a nuestros propios deseos, no a nuestras acciones que pueden hacernos justos, porque no es así. El Evangelio de Jesucristo es su muerte y es su resurrección. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive. ¿Se dan cuenta que los tenemos aprendidos de muchas formas? Pero vaya que nos cuesta vivirnos. Vaya que se siguen manifestando los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de nuestro corazón. Recién estábamos en un tiempo de adoración tremendo en donde declarábamos que Él venció, el Cordero venció sobre la muerte, tomó las llaves del infierno, Él resucitó, lo creemos, lo celebramos, pero ¿realmente estamos viviendo este Evangelio que cantamos o que creemos, pero no creemos? Podemos seguir siendo alguien que venga domingo por medio, orando, pero viviendo tras nuestros propios deseos, viviendo, salvando nuestra vida. Y yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Él no quiere eso para su iglesia. Él dio su vida por el rescate de muchos. Por lo tanto, lo mínimo que nos toca a nosotros es responder de igual forma. Esto es vida por vida. Esto es vida por vida. El Evangelio de Jesucristo, amados, no es para satisfacernos a nosotros mismos. No es para que las cosas nos resulten bien. Para tener un lindo matrimonio que está bien, está lindo querer tenerlo, vivir una vida plena en el Señor. No es para tener una linda casa y en un lugar donde sea seguro y tal vez sea libre de delincuencia y no me roben el auto. Si estamos viviendo un evangelio según nuestras propias necesidades, estamos perdidos, somos. Nuestros sentidos se han extraviado, porque el valor del evangelio es mucho más que eso. Dios los llamó a cada uno de ustedes con un fin, con un propósito, que es manifestar y perpetuar su voluntad aquí en la tierra. Pero a veces hemos estado más pendientes de perpetuar nuestra voluntad. Y es así, perpetuar nuestra voluntad. Que las palabras que dijo el apóstol Pablo, las dijo él, son de él. Él las escribió y él las vivió. ¿Cuáles son las palabras que nosotros vamos a vivir y decir por ir en pos de aquel que nos llamó? Porque la Biblia no la podemos saber al revés y al derecho. Pero el Evangelio tiene un valor mayor que esto, incluso que lo que está escrito. Es la vida de una persona que hoy celebramos, que hoy adoramos, que declaramos que Él vive y reina. Así que me gustaría que pudieran cerrar sus ojos y pensar y meditar en esto y orar y decir, Señor, ¿será que estoy yendo tras mis propios deseos? ¿Será que estoy aquí, pero en verdad me quiero preservar a mí mismo? ¿Será que estoy buscando mi propio bienestar? Porque me conviene estar aquí. Hay lindas canciones, hay un lindo ambiente, me siento seguro. Y en una primera etapa está bien, pero si no transicionamos de nuestros deseos
a los deseos de Dios, amados, solamente estaremos siguiendo a un ídolo y no a un Dios verdadero y real. Por eso es que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino, para que nuestro cuerpo sea purificado y sea destruido al pecado, a sus deseos pecaminosos, a la vanagloria de la vida, para vivir en pos de aquel que nos llamó. ¿Saben por qué los discípulos llegaron a ser aquello que fueron? Porque lo dejaron todo y lo siguieron sin saber lo que iba a ocurrir. Solamente creyeron. Nosotros, vuelvo a repetir, no sabemos la historia hoy porque está contada, está escrita y celebramos que Él resucitó, pero ellos no sabían y su fe estuvo en eso. Por eso es tan importante y tan clave cómo respondemos a aquel que nos está llamando. Hay una historia escrita para cada uno de nosotros. Dice la palabra en Efesios que Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora somos responsables nosotros de tomar y creer en esas obras y deshacerme de las obras del viejo hombre, deshacerme de las obras que yo quiero hacer, que tal vez pueden ser buenas, son bonitas, pero no son las que Él preparó de antemano. Ese es el Evangelio de Jesucristo. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Eso es, esa es la clave del Evangelio. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Pero es porque, pastor, me cuesta. Niégate a ti mismo y sigue a Jesús. Es Él el que te está llamando, es Él el que te está convocando, no es cualquier otra persona, es Él el que te hizo llegar, es Él el que tal vez puso el deseo en tu corazón de decir, necesito algo más, que no sé lo que me está pasando, necesito a alguien que llene esto que me está sucediendo en mi interior. Es Él el que te estuvo convocando, es Él, dice la palabra que Él pone el querer como el hacer. Él nos amó desde el principio, nosotros no teníamos idea y de repente estamos aquí sentados, o estuviste en un lugar escuchando a alguien que estaba predicando, hablando, lo escuchaste, lo viste en una noticia, alguien se subió en la micro, te entregó un papel, lo que sea, pero fue Él. Y si fue Él el que te llamó, fue para que vivas para Él, no para ti mismo. Fue para que vivas para Él, no para ti mismo. En eso hay plenitud, no en vivir en nuestros propios deseos. Si ustedes ven su vida y hagan un escáner, cuando hemos vivido tras nuestros propios deseos, créanme de que no es pleno. La vida se hace difícil, se hace pesada, parece que no anda. Por ahí dicen, es como remar en un río de dulce de leche. Por no decir otro río, ¿sí? Pero se pone difícil, se pone muy difícil. Y vamos y no, es que yo quiero llegar allá, quiero lograr esto y no resulta, una y otra vez. Pero cuando de verdad sacrificamos el deseo del corazón y nos subimos a la cruz y decimos, yo muero para que Él crezca, es diferente. Y en eso hay plenitud, y en eso hay vida. Por eso yo oro esta mañana para que puedan ver y podamos ver a qué evangelio hemos sido llamados. No es el evangelio de nuestros propios deseos. No es el evangelio en donde todo resulta bien y todo bonito y el mundo que se pudra. No ese es el evangelio al que fuimos llamados. Fuimos llamados a buenas nuevas de salvación, sí, pero fuimos llamados también a un reino inconmovible, al cual por medio de muchas tribulaciones es necesario que entremos. Y quiero que cierren sus ojos y puedan presentarse delante del Señor. No sé si alguien aquí tal vez nunca ha orado esto, pero que de verdad podamos entregarle nuestra vida al Señor. Ya basta de subirnos y bajarnos, señores, que parece que me van a clavar y me bajo de la cruz. Parece que
ahora sí te entrego mi vida y después, mejor no, es que no toques esto. Es vida por vida. Hasta poder llegar y decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo hoy, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, no la vivo ni siquiera en mí, la vivo en la fe del Hijo. Señor, yo oro esta mañana para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y si hay engaño en el cual te hemos buscado simplemente para satisfacernos, te hemos acomodado a nuestras propias necesidades, a nuestros sueños, y si no se cumplen, bueno, me cansé, no resultó, así que no te sigo. Señor, ¿ese es el evangelio al cual fuimos llamados? No es. No es el evangelio al cual fuimos llamados. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, verso 11, mire lo que dice. Sé que sueno como loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces. Enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles, enfrenté peligros en las ciudades, en desiertos, en mares, enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Wow. ¿Hemos llegado a sufrir o a padecer lo que este hombre relata? Yo creo que ni el 0,000001. Entonces, ¿qué evangelio estamos viviendo? ¿El de nuestra comodidad? ¿O el verdadero evangelio de Jesucristo que dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. En unos breves momentos vamos a tener un tiempo de bautismos. Y es cierto, se van a bautizar algunos hermanos. Pero también conéctese con ese día en donde usted dijo, Señor, yo te entrego mi vida. Donde yo dije, renuncio a mi pasada manera de vivir y por medio de las aguas me sumerjo y dejo el hombre atrás, el hombre viejo, y nazco en una nueva persona, en una nueva criatura. Véase usted. Véase usted. No vea solamente a alguien que está ahí y lo tomemos y digamos, qué lindo. No. Vuelva ese día, ese momento. Señor, yo oro esta mañana, esta tarde ya, para que si nuestros sentidos se han extraviado de la verdadera fe, para que si nuestros sentidos se han perdido del verdadero evangelio de Jesucristo, de tomar la cruz y seguirte. Señor, si hemos sido engañados por nuestros propios deseos, si te hemos querido servir por nuestros propios medios y nuestras propias fuerzas, creyendo que a través de la ley podemos hacernos justos, perdónanos. Señor,
esta tarde, en esta reunión, repetimos, Señor, nuestra convicción de seguirte a ti, de entregarte nuestra vida. Señor, esta tarde yo te entrego mi vida otra vez. Hago un repacto contigo. Yo sé que tú eres fiel, que tú no necesitas volver a firmar pactos porque permaneces fiel, pero yo necesito reafirmar mi pacto contigo, que te pertenezco a ti, que te pertenezco a ti. Te entrego mi vida en el altar. En el altar del sacrificio. Así como tú la entregaste y me enseñaste cómo se hace para dar tu vida en rescate de muchos. Así también esta tarde, Señor, yo entrego mi vida. Otra vez. Te entrego mi vida otra vez. Y si es primera vez que lo hago, Señor, aquí estoy y me entrego. Quiero servirte. Quiero honrarte con mi vida. Quiero ir tras tus sueños, tras tus deseos. Quiero vivir la vida plena a la cual me llamaste, que no tiene que ver con satisfacerme a mí mismo, sino que cumplir tu voluntad. Cumplir tu voluntad. Señor, volvemos a entregarte nuestra vida. Volvemos a entregarte nuestra vida en el altar del sacrificio. Señor, así como nos postrábamos, yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti y te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Para ti, Señor, es para ti. Mi vida no tiene sentido si tú no estás. ¿A dónde iré si no es a ti? Y aunque el camino sea difícil, no importa, yo estoy dispuesto a seguirte. Estoy dispuesto a seguirte. Yo te recibo en mi corazón, pero para vivir el verdadero evangelio, el evangelio de la cruz, muertos en ti y resucitados en ti, sumergidos por medio del bautismo en tu muerte, pero también en tu resurrección. Señor, te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Tómala, Señor, tómala. Es tuya. Quiero vivir el verdadero evangelio, en donde no se trata de mí, en donde se trata de ti. Donde se trata de ti. Por eso muero a mi pasada manera de vivir.
En el nombre de Jesús.